¿Qué nos dice este capítulo 9 del libro de Wooldridge? Más sobre especificación y temas de datos. De forma previa, habíamos expuesto que la estimación de los modelos econométricos debemos cumplir un supuesto. Este es el supuesto de Gauss-Markov. Bajo el supuesto de Gauss-Markov, asumiendo que los residuos del modelo econométrico presentan normalidad, no hay autocorrelación entre los errores, no existe heteroscedasticidad, no existe multicolinealidad, el modelo econométrico está bien está bien especificado. Por lo tanto, las estimaciones de los parámetros según mínimos cuadrados ordinarios, digamos que es un modelo MELI. ¿Qué significa MELI? Significa los mejores estimadores lineales insesgados. Por otra parte, de igual manera, ya de forma previa hemos visto que existen violaciones de esos supuestos y eso se hace un problema. Ahora vamos a ver otras pruebas adicionales. Estas pruebas adicionales están vinculadas con, por ejemplo, qué sucede si una variable explicativa es endógena. Este es un problema, porque uno de los supuestos econométricos nos dice que las variables explicativas son fijas en muestreo repetido. En otras palabras, no deben ser endógenas o no deben depender de otros factores explicativos. Y por otra parte, también otro elemento importante está vinculado con la especificación incorrecta en la forma funcional. Muchas veces estamos en la dicotomía de estimar modelos de regresión, por una parte, modelos que son lineales, y por otra parte, modelos que son logarítmicos. ¿Cuándo utilizar unos? ¿Cuándo utilizar otros? Desde el punto de vista matemático. Y por otra parte, también hay problemas con errores de medición. Y este error de medición puede ser básicamente por la presencia de variables omitidas, ¿no? Entonces, estos son los tópicos más importantes sobre los cuales está relacionado este video. O en este caso, la sesión que vamos a hacer el día de hoy, el cual de forma posterior lo vamos a hacer con un video. Vamos a mencionar una forma funcional. Vamos a suponer de que los salarios están en función de dos variables. Una variable que es la variable educación y otra variable que es experiencia laboral. ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería que a mayor salario, a mayor años de educación, por lo tanto, eso se traduciría en mayor salario. Y de igual forma, esperamos también que a mayor años de experiencia existiría, por lo tanto, mayor salario. Toda vez que mi variable dependiente está contemplada en logaritmo y mis variables explicativas no están en logaritmo, sino están en término lineal, por lo tanto, beta 1 y beta 2 corresponde a una semi-elasticidad. Pero, por otra parte, también la teoría nos sugiere que la variable experiencia puede ser una variable desde el punto de vista cuantitativo como una relación no lineal, pero en la variable. ¿Por qué expresamos al cuadrado? Si ustedes recuerdan matemáticamente, una función que tiene un término lineal y un término cuadrático es equivalente a una parábola, ¿no? Que puede ser en forma de U o puede ser en forma de U invertida. ¿Y cuál es la relevancia de incluir la experiencia al cuadrado? Tiene una implicación de manera teórica y de forma empírica.
Las personas, en la medida que van adquiriendo mayor experiencia, entonces esto se va relacionando con que tienen mayores habilidades en el cargo y por lo tanto tienen mayor productividad, fruto de, el conocimiento en sus labores. Pero eso es hasta cierto punto porque la experiencia, desde luego, se relaciona con la edad y las personas después de cierta edad no es que dejan de ser productivas, sino que su productividad cada vez es menor. Por lo tanto, eso laboralmente se penaliza negativamente y al penalizarse negativamente también se traduce en menor salario. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que existe una relación curvilínea entre lo que es los años de la experiencia laboral y lo que es el salario. En una fase inicial somos jóvenes, entramos al mercado laboral y posiblemente en la medida de que vamos adquiriendo experiencia laboral, nos van pagando mayores salarios. Pero posiblemente vamos a llegar a un punto máximo, no sé, 40, 45 años, en la cual nuestra productividad va a estar al máximo y por lo tanto vamos a llegar al mayor salario posible. Después de esa edad, 45 o tal vez 50 años, posiblemente nos cueste conseguir trabajo y posiblemente ya la experiencia juegue un papel negativo en nuestro salario. Por lo tanto, la relación es curvilínea. En tal sentido, ¿qué pasaría si en una estimación econométrica omitimos el término cuadrado de la experiencia, exper al cuadrado? Posiblemente estaríamos cometiendo un error de especificación desde el punto de vista funcional. Por lo cual, si omitimos este beta 3 y omitimos esta variable elevada al cuadrado, vamos a tener lo que se conoce como un problema de especificación. De igual manera, la teoría también señala de que los salarios no solamente dependen de la educación, no solamente dependen de los años de experiencia laboral. Recordemos la explicación previa en el término cuadrático de la experiencia, pero también depende de lo que es el género. En este caso vamos a hablar del género femenino. Por otra parte, en el caso, el género femenino es una variable binaria, 0 si, por ejemplo, es género masculino, 1 si es género femenino, pero a la vez depende de la interacción que exista entre el género y la educación. En la parte empírica, en otros países, se señala si existe discriminación laboral. Esperaríamos de que los salarios sean menores si es que viene del género femenino. Sin embargo, si el género femenino es potencializado con educación, inclusive el efecto puede ser positivo. Entonces, una especificación alternativa también involucra la interacción de las variables. Y por lo tanto, la omisión de variables independientes, ya sea en términos cuadráticos o en términos de interacción, también puede llevarnos a una especificación de manera incorrecta en la forma funcional. Vamos a ver un caso, por ejemplo, en la cual este es un caso aplicado a un modelo de delincuencia. Un modelo económico de la delincuencia. Veamos los resultados. En este caso, vamos a ver cuáles son nuestras variables.
tenemos nuestra variable dependiente siempre es la misma. Tenemos nuestra variable dependiente que está vinculada con la delincuencia. Tenemos las variables independientes. Tenemos dos modelos alternativos. Entonces, ¿qué es lo que debemos analizar en este caso? Debemos analizar cómo los parámetros pueden cambiar al presentar diferentes modelos. Si los parámetros cambian al incorporar nuevas variables, por ejemplo, podemos decir de que nuestros parámetros no son consistentes o son sensibles a la manipulación de variables. Sin embargo, si nuestros parámetros permanecen con el mismo signo y son similares, decimos que nuestras estimaciones son consistentes independientemente de las variables que podamos introducir. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar de que hay una relación negativa entre una variable independiente y la variable dependiente. Sin embargo, si incluimos un término cuadrático, un término elevado al cuadrado de la misma variable, la relación cambia. Esto es interpretado como una relación curvilínea. En una primera fase hay una relación positiva. Sin embargo, después de cierto punto, la relación se vuelve negativa. En el caso del tiempo sucede lo mismo. Tenemos otra variable explicativa que es negativa. Si incluimos una tendencia cuadrática, va a suceder lo contrario, ¿no? En una primera instancia la relación es positiva y después cambia a negativa. Cuando planteamos especificaciones alternativas o inclusión de nuevas variables, repito, lo que siempre vamos a evaluar es la consistencia, que los parámetros sean más o menos similares o de que no presenten cambios bastante bruscos. Luego tenemos una prueba que se llama la prueba RESET. Esta es una prueba general para la especificación incorrecta en forma funcionales. La prueba RESET fue desarrollada por Ramsey en 1969 y esta ha demostrado ser útil al respecto. Vamos a partir de un modelo econométrico general. ¿Okay? Vamos a suponer de que tenemos una variable dependiente y tenemos k variables explicativas. x1, x2, x3, hasta xk variable explicativa y luego tenemos un término de error. ¿Cuál es el punto? El punto es que puede ser que una de estas variables explicativas o algunas tengan un término cuadrático o inclusive tengan un término cúbico. Si ponemos en microeconomía, por ejemplo, algunos ejemplos de funciones cuadráticas, podemos hablar de la función de costo promedio. Si ustedes recuerdan, en microeconomía, la función de costo promedio tiene una forma de U. Si tuviéramos que hacer una estimación econométrica, mi variable dependiente sería el costo promedio, mi variable explicativa sería la cantidad producida y mi segunda variable explicativa sería la cantidad de producción elevada al cuadrado. Por otra parte, también si ustedes recuerdan en su curso de microeconomía, tenemos la función de costo total, la cual sería una función polinómica de tipo cúbico, donde la variable y sería sería la variable de costo total y las variables x al cuadrado y x al cubo podría ser la cantidad de producción. Entonces, en este sentido, la prueba RESET lo que hace es primero partir de un modelo original donde no existen variables, todas las variables explicativas son lineales, y luego para probar la posible existencia de alguna variable explicativa en término cuadrático o en término cúbico,
lo que hacemos es incorporar la variable dependiente, pero de manera estimada, elevada al cuadrado, y la variable dependiente de manera estimada, elevada al cubo. Si estas variables son estadísticamente significativas o son distintas de cero, eso significa de que existiría una variable omitida relevante, que esta variable, repito, es explicativa, que estaría expresada al cuadrado o al cubo. Por lo tanto, esta es una prueba que nos indicaría la presencia de relaciones no lineales en las variables. Por otra parte, si no rechazamos la hipótesis nula, que el verdadero valor del parámetro, en este caso delta 1 y delta 2, que representan respectivamente los términos cuadráticos y los términos cúbicos, son iguales a 0, nos diría de que no hay necesidad de tener un modelo con términos cuadráticos o términos cúbicos de manera respectiva. Bien, luego tenemos otro tipo de pruebas que se llaman las pruebas contra alternativas no anidadas. Usualmente este es un modelo que intenta un poco validar lo que son los modelos no anidados. Y esto significa que muchas veces nos planteamos si un modelo debe ser estimado en manera lineal, como es la expresión 9.6, o por otra parte, si mis variables deben estar expresadas en logaritmo. Bien, ¿cuál es la diferencia de 9.6 y 9.7? Tienen la misma cantidad de variables, tanto endógena como explicativas. La única diferencia es que acá x1 y x2 está expresada en términos lineales, mientras en la segunda parte está expresada, en la expresión 9.7, está expresada en términos logarítmicos. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿cuál modelo debo elegir? ¿Debo elegir el modelo lineal 9.6 o debo elegir el modelo, en este caso, con logaritmo 9.7? Para hacer ello, o para poder discernir entre 9.6 y 9.7, acorde a Mason y Richard, 1986, lo que hacemos es estimar una tercera ecuación, en la cual y va a estar en función de x1 y x2, y vamos a incorporar la estimación de x1 y de x2. ¿Cómo vamos a poder apreciar de que el modelo 9.6 es correcto? Básicamente, cuando hagamos una prueba de hipótesis de manera conjunta, si el parámetro gamma 3 y el parámetro gamma 4 son iguales a 0 de manera conjunta, por lo tanto, ahí vamos a concluir de que la expresión 9.6 es la expresión correcta. Por otra parte, si gamma 3 y gamma 4 son distintos de 0, es decir, rechazamos la hipótesis nula, vamos a poder evidenciar que la especificación 9.7 es la correcta. Y luego, de igual manera, otra prueba alternativa que tenemos, es la prueba de Davison-McKinnon, que también estaba en el control.
¿Qué es lo que nos proponen Davison y McKinnon 1996? Entonces, lo que ellos nos sugieren es que si este modelo 9.6 es el verdadero modelo, voy a estimar o voy a calcular el valor estimado de la variable dependiente y lo voy a incluir como una variable explicativa, ¿ok? Que es esta expresión. Si este parámetro, ahora hablamos de θ1, no es significativo, si este parámetro estadísticamente es igual a 0, lo que va a suceder es que el modelo 9.6 está correcto. Sin embargo, si este parámetro, θ1, es estadísticamente significativo, lo que va a suceder es que el modelo planteado, en este caso la función lineal, no es el modelo correcto. De la misma manera, según Davison y McKinnon, 1981, procedemos a estimar esta ecuación. Luego, en función de los parámetros estimados, calculamos la variable dependiente estimada y procedemos a calcular una regresión auxiliar, pero incluyendo la estimación de la variable dependiente. De igual manera, si este parámetro, θ1, es estadísticamente igual a 0, que es lo mismo decir no es significativo, vamos a decir de que el modelo en términos logarítmicos va a estar bien especificado. Por otra parte, si este parámetro es distinto de 0 y o es estadísticamente significativo, en ese caso diríamos que el modelo 9.7 está incorrectamente especificado. ¿Qué sucede cuando, tenemos una variable explicativa en la cual no tenemos información? Por ejemplo, queremos suponer que los salarios están explicados por 3 variables. Una variable es la variable educación, otro factor es la experiencia laboral y otro factor son las habilidades. ¿Ok? Posiblemente tengamos información de la educación, años de formación, años de estudio, y tengamos información estadística de la experiencia laboral, ¿no? Años de experiencia laboral, por ejemplo. Pero no tenemos información de las capacidades o habilidades, que es otro factor explicativo. ¿Cuáles son las alternativas para poder medir ello, si es que no tenemos la información estadística? Hay 2 formas. Una de ellas es utilizar lo que se conoce como una variable proxy. Una variable aproximada que nos pueda medir lo que son capacidades o habilidades. Por ejemplo, podemos incluir el cociente intelectual, el IQ, por sus siglas en inglés, podemos utilizar esa variable. Y también existe otra alternativa. Otra alternativa es la inclusión de variables autorregresivas. ¿Qué significa variables autorregresivas? Que la variable dependiente entra como una variable explicativa adicional, pero con un rezago en un periodo. Esa es otra forma. Entonces, esto significa, por ejemplo, poniendo otro ejemplo, vamos a suponer que el índice,
¿Qué determina la criminalidad urbana? La criminalidad urbana está medida por lo que es la tasa de desempleo y lo que es el gasto del gobierno per cápita en seguridad pública. Otro elemento importante también es para incluir, si queremos una retroalimentación de cómo evoluciona el crimen, podemos incluir el crimen como un factor explicativo, pero con un rezago de un periodo. Esto es lo que se llama un término autorregresivo. En otras palabras, el crimen dependería de la tasa de desempleo, dependería del gasto público en seguridad y dependería del crimen en el periodo anterior o el crimen pasado. ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería, por ejemplo, que a mayor tasa de desempleo existiría mayor crimen. Por otra parte, a mayor gasto del gobierno en seguridad pública existiría menor crimen, una relación inversa. Y a mayor crimen en el periodo anterior existiría mayor crimen presente. Entonces, esto es otro de las, de las formas frente a los a variables omitidas relevantes. Bien, entonces, algunos problemas adicionales está cuando nuestra muestra es sacada de, valga la redundancia, de un muestreo. Cuando las variables explicativas son extraídas de un muestreo y no están relacionadas con el error, no hay problema. El problema es cuando nuestra variable dependiente sí está relacionada con el error. Eso nos provoca un sesgo. Por otra parte, si existen datos atípicos, también llamados datos aberrantes, y nuestra muestra es pequeña, eso también nos puede concluir en parámetros o resultados sesgados, ¿no? ¿Qué significa datos aberrantes? Supongamos de que yo quiera hacer una estimación de un modelo econométrico, salario con 3 variables, salario, educación y experiencia, y en esta muestra, especialmente si es una muestra pequeña, voy a tener casos atípicos, gente que gana, por ejemplo, $100,000 o $50,000 al mes, o que ha tenido una educación, no sé, en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Y que lógicamente tal vez no tenga mucha experiencia, pero más se debe por un tema de capital relacional. Posiblemente ese sea un dato atípico. Por lo tanto, tendría que eliminar esos datos atípicos porque no van a representar el promedio de la muestra que estamos utilizando, ¿no? Entonces, esos son un poco la recomendación a los datos aberrantes o observaciones influyentes es eliminarlas de la muestra. Y un poco esa es la parte más central en este capítulo relacionado con más sobre pruebas de especificación. Finalmente, yo les voy a mostrar cuál es la agenda que tenemos. Como ustedes saben, tenemos nuestro blog, Econometría Básica. El próximo viernes vamos a tener nuestra última sesión en el lenguaje de programación R. Y de igual manera,
el viernes 14 de julio el viernes 14 de agosto, perdón, debemos presentar nuestro trabajo final aplicado, que es las indicaciones están en el blog. Y por otra parte les voy a confirmar las fechas que tenemos para econometría. Vamos a dar un único examen final el día 19 de agosto. El 19 de agosto vamos a tener un examen teórico práctico de manera virtual, el cual va a ser en gran medida la calificación para este semestre. El 19 de agosto cae el día miércoles, de aquí a 2 semanas. Bien, entonces de esta manera vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Voy a subir al blog el video de la clase de hoy. ¿Ok? Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Lizzy. Hasta luego.